aunque al menos en mi caso la soledad haya sido algo muy importante y que realmente me ha hecho reflexionar, me ha hecho tener hábitos como leer un libro, que al final es algo muy raro. Hoy en día nadie lee libros y realmente es una de las fuentes de información más útiles. Gente que se ha pasado 30 años plasmando todo su conocimiento en un libro y lo tienes por nada. Exacto. Súper fácil. Pero es importante para mí no confundirlo con estar solo, marginado durante toda la vida. Yo lo veo como algo muy importante para una época. Exacto. Para esa época, como digo, de transición, de empezar a pensar qué es lo que te gusta, de empezar a madurar, de empezar a aprender a estar bien contigo mismo, pero es que esa época no es infinita. Si tú te conviertes en realmente la persona que quieres ser, vas a rodearte de nueva gente y vas a encontrarte personas probablemente de valor y que se parecen a más. Exacto. Tú, a esa persona que quieres ser, se van a parecer a ella porque os vais a juntar, va a haber magnetismo entre vosotros. Y igual con amistades, igual con alguna chica que te pueda gustar, en un evento, en una mentoría o incluso en el gimnasio. Exacto. Y todo el mundo tiene que pasar por ese periodo, ¿eh? Porque, como te digo, yo también tuve que pasar por ese periodo. Yo me di cuenta una etapa en mi vida, ahora contaré un poquito más de mí, mi historia, pero me di cuenta de que yo era de esas personas que necesitaba estar con otras para yo sentirme bien. Entonces me di cuenta de que ahí tenía un problema, porque si yo no estaba con nadie, entonces yo estaba mal. Entonces me di cuenta de que mi entorno era un entorno no basado en la positividad o el bienestar propio o simplemente un entorno donde todos nos apoyábamos. Era un entorno muy tóxico, donde lo único que hacíamos era criticar, envidiar, hablar mal de otras personas, ¿no? Y me di cuenta de que eso no es lo que yo quería para mi vida. Yo quería, un entorno de personas sano, positivo, con el que poder compartir ideas, ¿no? Y eso no podía hacerlo con ese entorno. Y entonces elegí dejar ese entorno atrás, cerrar esa puerta y atravesar ese periodo de soledad. Allí fue cuando construí hábitos, allí fue cuando aprendí a leer muchos libros de desarrollo personal, que no sabía ni que existían personalmente, pero fue allí cuando me di ese paso y empecé a construir un mejor Iván. Si yo no hubiera pasado por esa soledad, si yo no hubiera pasado, que yo elegí, a día de hoy no sería la persona que soy. A día de hoy no tendría el entorno espectacular y maravilloso que tengo, pero yo lo tengo porque antes me convertí en esa persona para esas personas también. Entonces, la soledad es algo bonito, siempre y cuando la utilices, la aproveches para construirte y sea un periodo, como tú dices, de reflexión, saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres, saber sobre todo quién quieres ser, cómo quieres comportarte, cómo quieres verte en un futuro y a partir de ahí construirte y todo lo demás empezará a venir por añadidura, 100%. Claro. Y como último detalle, al final, que antes has hablado de los filósofos, ahora no sé quién era, si Platón o Descartes o cuál de estos, pero decía que el último paso del conocimiento era demostrárselo a los demás. Y no solo darle la solución, sino darle el proceso. Dejarles que ellos aprendan a encontrar la respuesta. Esto de las ideas innatas y tal. Yo es que lo acabo de estudiar, ¿eh? No es que sepa mucho sobre el tema, pero eso, que cuando llegas a ese punto tienes la obligación de enseñar al resto. Así que ya no es solo simplemente estoy solo, desaparezco de mi vida y voy a buscar a nueva gente. Si no estás solo, te conviertes en una persona mejor y ayudas a lo que era tu entorno y a lo que eran tus seres queridos a mejorar también. Exacto. Eso va a tender a pasar. Yo cuando pasé por ese proceso de soledad me di cuenta de que tenía una cantidad de información increíble y me nació de manera innata empezar a ayudar a compartir esa información, ¿no? Lo primero que me encontré fue un rechazo. Porque yo siempre digo que cuando el alumno está preparado aparece el maestro y el maestro puede aparecer en forma de libros, una persona, una conversación, pero entonces entendí que cada persona tiene su proceso y cuando tú te has convertido en alguien mucho mejor de quien eras, entonces habrán personas que querrán estar contigo por eso, habrán personas que, se interesarán y serás como esa luz para otras personas, será como una bombilla. Y luego tendrás esas personas que se acercarán a ti, tendrán curiosidad, querrán preguntarte. Y está bien, está genial, son personas a las que podrás ayudar. Pero yo siempre digo que si tienes la oportunidad, eres esa persona, te has construido, has aprendido cosas nuevas, enséñalas. Si te encuentras un rechazo, no pasa nada. Son personas que todavía no están preparadas para eso. Y no tiene nada de malo, porque todos tenemos un libre albedrío. Hay que respetar el libre albedrío de las demás personas y entender que quizás no es su momento. Pero también soy muy partidario de,
tienes una información, ayudemos a otros. Yo, gracias a la persona que me he convertido a través de todo este proceso, he podido ayudar a mi familia en el sentido de inculcarles todo esto, inculcarles de que pueden ser alguien mejor, de que pueden crecer, de que pueden desarrollarse mucho más. Y a raíz de esto, ostras, toda mi familia remamos en el mismo barco, que es lo bonito ahora, ¿no? Todo mi entorno, un entorno antiguo que yo también tenía, pude ayudarles, pude hacerles ver toda esta perspectiva. Pero también hay que entender esto, no hay que tratar de convencer a las personas, tenemos que convencernos a nosotros. A través de nuestro brillo, a través de nuestra esencia, despertaremos curiosidad. Los que se acerquen curiosos, oye, enseñémosle. Digámosle todo lo que hemos aprendido para que puedan sacar algo bonito de ellos, que puedan relucir también. Y de hecho, esa es una de las cosas que tiene la depresión. Cuando tú superas una depresión, un problema, se despierta algo en ti que te dice, ostras, quiero ayudar a otras personas, quiero compartir a otras personas mis procesos, mis vivencias y sobre todo lo que he aprendido. Es lo bonito, porque no te lo quedas para ti, sino que algo dentro de ti nace y te dice, comparte esto. Pues Iván, me alegro muchísimo que hayas conseguido inculcarse a tu familia, a todos tus seres queridos. Creo que al final es como el objetivo un poco de ese niño pequeño, de aprender algo y poder enseñarle a tus padres a hacer ese papel contrario que normalmente te enseñan ellos. Creo que algo súper guay y me alegro muchísimo. Si te parece, hablemos un poco de ti. ¿Quién es Iván? ¿Cómo es tu historia? ¿Por qué has acabado haciendo lo que haces hoy en día? Iván fue un niño muy inseguro. Iván fue un niño muy pequeño donde se veía muy inferior a los demás. Veía un mundo demasiado grande y siempre fue así. A los 14 años empecé a desarrollar un sentimiento de inferioridad. Siempre era un chico muy inseguro, muy tímido, no tenía amigos. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo relacionarme con otros niños, no sabía cómo entablar una conversación, no sabía cómo estar con otras personas y eso me generó mucha inseguridad conmigo mismo porque yo decía, ostras, no tengo amigos, no sé cómo hacer amigos, me rechazan, a mí me hicieron bullying también de pequeño, me pegaban, no lo pasé nada bien, era como la oveja negra en ese entonces. Y a partir de ahí empecé a compararme, por qué otros son tan felices, por qué yo no soy feliz, por qué los demás tienen amigos y se les ve siempre brillar. Y a mí se me ve como la oveja negra, una persona apartada, una persona como que no cuenta para nada, ¿no? Fue entonces, a partir de los 14 años, empecé a sentirme muy mal y pasó un año hasta que a los 15 toqué fondo y ahí fue cuando yo entré en depresión y ahí me aislé, no quería saber nada de nadie, lo pasé realmente muy mal porque todas las mañanas para mí eran un mundo donde ver la luz era lo peor del día. No podía ni levantarme ni abrir los ojos porque para mí era algo muy complicado saber que tenía que enfrentar todo un mundo de personas. Si salía a la calle, ¿qué iban a opinar de mí? No me gustaba mirarme delante del espejo porque tenía tantas creencias y un autoconcepto mío, una autoimagen tan negativa que ni delante de un espejo podía mirarme. Era como si el mundo estuviera en mi contra. Lo veía todo negro, literalmente. Hasta llegó un momento en donde quise cometer una locura, que finalmente no hice. En ese momento, no sé qué sucedió, pero algo dentro de mí me dijo, Iván, no lo hagas. No hagas esto. Hay algo mejor esperándote más adelante. Fue algo raro, fue como una intuición, fue como algo que recorrió mi cuerpo, me lo atravesó y no hice esa locura. Entonces así fue mi infancia, pasaron los años, pasó el tiempo y yo me encerré en mí mismo. Me encerré en mí mismo, no quería saber nada de nadie, no lo pasé nada bien, siempre era niño feliz, siempre era niño alegre para todo el mundo y siempre tenía una sonrisa, unas palabras para todo el mundo, pero no para mí. De ahí que antes hayamos hablado de que construimos la vida en gran parte en base a los demás. Yo era una persona excelente de cara a los demás, era un chico increíble, pero de cara a mí mismo por dentro estaba viviendo algo muy negro, algo muy malo, ¿no? Y así pasaron los años, hasta que a los 18 años, no sé ni cómo ni de qué manera, me llegó un libro de desarrollo personal. Y en ese entonces dije, ostras, esto no es lo que yo he leído. Yo había leído libros de literatura, había leído libros de historia, de muchos otros libros, pero yo decía, ostras, este es un libro que me enseña, este es un libro que me está reflejando ideas nuevas, ¿no? Y recuerdo empezar a leerlo, no me gustaba leer, como me lo habían impuesto de pequeño, me habían obligado a leer, todo aquello a lo que se nos obliga a hacer, tendemos a generar un rechazo. Tendemos a alejarnos de la obligación y no sé por qué empecé a leerlo. En las primeras páginas me di cuenta de que ese autor había vivido también cosas muy similares a las mías y dije, wow, esta persona también ha vivido lo mismo que yo y sin embargo lo ha superado y ha escrito un libro y me está enseñando cosas. Me obsesioné.
En ese entonces era un libro de 250 páginas, me lo terminé en 3 días. Fue una locura. ¿Qué libro era? No sé si lo has mencionado. La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Era un libro basado en desarrollo personal, crecimiento personal, motivación, y ese libro me hizo ver una realidad paralela. Yo estaba sumergido en la oscuridad, estaba sumergido en lo más profundo de mi vida, donde realmente no veía futuro, no veía una luz, y al leer esas páginas me di cuenta de que, wow, el libro me hablaba de pensar en grande, superar tus problemas, de que es posible, de que hay una salida, de que yo decía, pero, ¿en serio esto es posible? ¿Yo puedo hacer eso también? Y de ahí nació una obsesión por aprender, crecer, por sobre todo adquirir mucho conocimiento, y me di cuenta de que había un mundo paralelo, que era el desarrollo personal, era el crecimiento personal. A los siguientes 6 meses leí alrededor de 200 libros, una locura, una barbaridad. Qué pasado. Me encerré en mi cuarto y sustituí consolas, sustituí cualquier otro entretenimiento que tuviera por libros. Y empecé a leer libros como si no hubiera un mañana.